Qué importante, ¿no? Como hablábamos hace un instante, qué importante es la fe. La fe. La fe es, digamos, el cimiento fundamental de cualquier sistema de creencias. De cualquier sistema de creencias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que creemos en muchas cosas. Generalmente vas por la calle y si querés hacer una encuesta o por WhatsApp y hablar con amigos y haces una encuesta o preguntas relacionadas sobre lo que creen o sobre fundamentos de religiones o sistemas de creencia, ¿verdad? Y te van a decir que creen en diversas situaciones, en diversas cosas, en diversos dioses, de diversas culturas, de diversos tiempos, o en diversas religiones. Y cuando pasan determinadas cosas en la vida de ellos, que están involucrados en esas creencias, en el diálogo íntimo te van a decir: yo tenía fe de que iba a salir todo bien. Yo tenía fe de que iba a salir todo bien. Uno de los pilares de este año 2022 para nuestro ministerio es la intimidad con Dios, la intimidad en la relación con Dios, en la fe. Habíamos visto, son 6 pilares, uno de los 6 pilares, la fe. La fe. Porque no se trata solo de creer en un palito, en una luz, en un rayo, en un astro, ¿verdad? Cuando decimos astro nos referimos a las cosas que nos rodean en el cosmos. No estamos hablando de creer o fundamentar un sistema de creencias en un hecho aislado, en una situación puntual. No, sino que estamos hablando de fundamentar ese sistema de creencias en algo que no hay forma de debatirlo o de rebatirlo. Y estamos hablando de la fe pura. La fe pura en sí misma, no hay forma, no hay nada que pueda amedrentarlo. No hay nada. Y sin importar que esté equivocada o no, la fe es sincera y es genuina. ¿Me entienden lo que les digo? El aire, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. La Biblia dice que el aire, el alimento, el perdón y la bendición y la maldición están para todos, para justos y pecadores. O sea, todo lo que hay creado, todo lo espiritual, todo lo material, todo lo que vemos y lo que no vemos, Dios lo creó para justos y pecadores. Independientemente de que lo creamos o no. ¿Entienden a dónde voy? Es independiente de lo que creamos. Esa fe, esa seguridad, esa certeza de que esas cosas que vemos nosotros están ahí, son indiscutibles. Usted no puede ver el aire, pero lo necesita para respirar. Usted no puede ver con sus propios ojos el cosmos, pero logra una percepción de algo, de lo que allí hay. Logra ver parte de ese todo cuando sale por la calle, cuando camina por la noche, cuando va por el día. Logra ver el sol, o por lo menos su brillo, la luna y su brillo. Este mundo en el cual vivimos que forma parte de ese cosmos. Y cuando usted ve a una persona también está viendo algo de ese mismo cosmos. ¿Por qué? Porque forma parte de un todo. Y la fe como que de alguna forma une todo eso. La fe de alguna forma logra unir maneras de pensar. Usted puede tomar, como le dije hace un rato, en una encuesta, en un diálogo, en un debate, en una conversación de amigos, varias personas que piensan diversas cosas distintas, incluso que se oponen, pero se unen en la fe. Y eso los hace más amigos de pronto, en algunos casos, o digamos que les da mayor selectividad a ese grupo de gente. ¿Por qué? Porque el ser humano ha hecho con el tiempo, el ser humano
ha creado con el tiempo, digamos, sistemas de calificación de gente. Y a donde usted vaya hay un sistema de calificación de gente. Usted va a tener ricos y pobres, va a tener pudientes y no pudientes, va a tener gente con auto y gente a pie, va a tener gente soltera y gente casada, gente joven y gente anciana. ¿Hay clasificación o no hay clasificación? Estamos rodeados de clasificación. Dentro de la clasificación usted va a encontrar gente con trabajo y sin trabajo, gente sana y gente enferma, gente que cree y gente que no cree en nada, y gente que tiene fe y gente que no tiene fe. ¿Vio? Estamos rodeados de sistemas de calificaciones o de catalogaciones. Catalogamos a las personas, etiquetamos, por bien o por mal. Estamos rodeados de eso, ¿o no es verdad? Lo vemos día a día, convivimos con eso todos los días. Pero ¿cómo será eso en Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué pasa en la multitud y la relación con Dios? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo hacer la diferencia en medio de un mundo que está catalogado y que está etiquetado? ¿Cómo lo vemos nosotros desde la fe? ¿Cómo lo vemos nosotros como iglesia? ¿Cómo lo vive usted en su mundo? Su mundo tiene un cosmos, por decirlo de alguna forma. Eso se llama lo que usted ve, como lo dije al principio. Y usted ve el mundo que lo rodea de una manera, y se llama eso cosmovisión. Es la forma en la cual usted ve el mundo que lo rodea. A usted, a su familia. Es su mundo, es su familia, es su burbuja. ¿Me está entendiendo? Y usted lo ve de determinada manera. Y la familia de fulano lo ve de determinada manera y lo vive de determinada manera, con sus etiquetas, con su catalogación, ¿me entiende? Con su catálogo, con su sistema. Y todos lo viven así. Y usted cruza dos grupos de personas, dos familias o dos vecinos, y cada uno vive la vida a su manera. Y le funciona o no le funciona. Y eso también es parte del catálogo. Pero todos forman parte de un todo. Y ese todo es la sociedad que nos rodea, es el mundo que nos rodea, es la gente por la cual Cristo murió. Y allí vuelve a funcionar la fe, y vuelve a irrumpir la fe en el sistema. Porque si bien es un todo diferente, y es un todo catalogado, y es un circo, digámosle, pero Cristo, a través de la fe, logra unirlos a todos en algo que es un plan divino creado por Dios, para que la humanidad conozca a Dios y no se pierda. Y allí entra otra vez el vínculo de la fe. Porque muchos quieren acceder a Jesús por la religión, por el método, por el catálogo. Yo tengo este catálogo de oraciones y ahí tenemos, orale al santo, a la virgen, al pepito, al arbolito, a la rama, al clavito, a la luz. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Aparece todo un catálogo de sistemas para que usted pueda acceder a algo. Y yo encuentro en Cristo Jesús una sola manera: creerle a Jesús. Pero creerle a un Jesús de una forma personal, de una forma distinta. No de una forma que se pueda catalogar, no de una forma que se pueda evidenciar estructuralmente, o que se pueda estructurar, o que se pueda ordenar en el tiempo y el espacio. No, porque la fe trasciende el tiempo, y la fe trasciende el espacio, y la fe trasciende el orden. Lo trasciende porque pasa por encima de todo eso, porque Cristo, según el catálogo del hombre, según la etiqueta del hombre, Cristo murió y fue crucificado, y fue azotado, y allá quedó en la cruz, y se bajó del madero y lo enterraron, muerto y enterrado, según el catálogo de muchos. Pero según la fe, trascendió el catálogo y Cristo se bajó de la cruz y resucitó de los muertos y rompió con todos los estereotipos y rompió con todas las cosmovisiones y cambió la manera de ver del mundo y cambió la manera de ver de las cosas. Y ya no se pueden ver las cosas como un catálogo o como una estructura, aunque la sociedad y los gobiernos y el mundo y el tiempo así lo hagan. La iglesia, el hombre de fe, no lo ve de esta manera. ¿Por qué? Porque Cristo
en sí mismo unió a todas las personas en un solo destino, que se llama tenerlo a Él o no tenerlo a Él. Y eso hará la diferencia en la vida de las personas. Y se los voy a dejar en un ejemplo. Se los voy a dar en un ejemplo allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Allí vamos a ver un ejemplo de un grupo de personas. 10 personas. ¿Tá? Personas que todas tenían su manera de ver, de creer, de pensar, de actuar, de asimilar. Pero que todos se encontraron por la fe en Cristo Jesús. Allí Lucas 17, versículo 11, dice lo siguiente. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea, él iba hacia un lugar y pasaba entre dos pueblos. ¿Ah? Lugares, cosmovisiones, catálogos, formas distintas. ¿Me están entendiendo? Al entrar en una aldea que estaba entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Esto es tremendo. Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús pasaba hacia Jerusalén. En Jerusalén, ¿quiénes estaban? En Jerusalén estaban los sacerdotes. En Galilea habían sacerdotes. En Samaria no habían sacerdotes. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran un pueblo de gente que eran fruto de la mezcla de razas. Y eso para los galileos y para los de Jerusalén era una falta a la ley de Moisés. Entonces eran impuros, eran no aceptados. Entonces, el samaritano es una persona despreciada, es aquella persona a la cual fue dejada de lado por la multitud. Pero vio que cuando a veces en la vida encontramos un grupo de personas o en la sociedad, ¿verdad?, en la cual, como les dije recién, hace un instante, son catalogados. Grupos de personas que son catalogados. En este caso, los catalogados eran los leprosos. Los leprosos tenían que quedarse afuera de las ciudades. Los leprosos no podían entrar en la ciudad. Los leprosos no podían entrar en su casa. No podían comprar, no podían vender, no podían cambiar de ropa. Tenían que usar ropas especiales. O sea, una ropa que se mostrara que son leprosos. ¿Y saben cómo era esa ropa? Los leprosos tenían que estar todo su cuerpo cubierto. No podían exponerlo a nadie porque estaban leprosos. Y ellos sabían que tenían lepra. El que los veía sabía que tenían lepra. Entonces, el leproso sufría mucho. La persona que sufría lepra era una persona que sufría muchísimo. Mucha gente va por la vida sin fe. Mucha gente va por la vida desahuciada, abandonada, alejado de todo, alejado de la familia, alejado de la sociedad, alejado de los vínculos, alejado de los afectos, alejado de las posibilidades. Muchos hoy en día están en esa situación. No por el simple hecho de la pandemia, sino por la vida misma que les ha tocado vivir. Muchas veces son estilos de vida que les ha tocado vivir y no que ellos hayan elegido.
El diablo, Satanás el diablo, ha hurgado en la vida del hombre y lo ha llevado a la decadencia permanente. Y cosas que aprueban incluso en gobiernos hacen que el hombre vaya a una mayor decadencia, alejándose cada vez más de sí mismo, alejándose cada vez más de sus afectos y alejándose cada vez más de Dios, en un plan diabólico, que lo vemos y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Los leprosos estaban aislados y abandonados a su suerte y a las misericordias de los buenos corazones que habían en la sociedad para que ellos pudieran sobrevivir y subsistir. Y allí Jesús los encontró. Y ellos de lejos le gritaron a Jesús. Y Jesús les dijo, bueno, ahora vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. No vemos aquí en la escena que Jesús orara por ellos. Si usted pone atención a los versículos, ninguno de los 10 leprosos le pidió oración a Jesús. Le dijo, pastor, ore por mí. No vemos. Lo que vemos allí es que todos se pusieron de acuerdo para decir, ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Se pusieron de acuerdo. Un grupo de personas con una gran necesidad, en una gran dificultad de su vida, se pusieron de acuerdo y todos juntos clamaron a Dios por misericordia, por su situación, por su condición de vida. Y cuando la iglesia se une, que a veces la iglesia y el creyente, a veces el cristiano, es aislado y es separado por ser cristiano en muchos lugares. A veces los miembros de la familia te aíslan, te corren para un costado, porque vos sos de la iglesia, porque vos sos un aleluya, porque vos sos un evangélico, porque vos sos un pentecostal. Póngale lo que usted quiera allí. Muchas veces la sociedad te segrega y te corre para un costado, porque sos distinto, porque pensás distinto, porque no pensás como ellos, porque no estás de acuerdo con lo malo, porque no estás de acuerdo con el plan, porque no estás de acuerdo con lo que siguen los demás, porque no incluís en tu idioma un lenguaje que no es correcto, porque no incluís en tu día a día un sexo que no existe. A veces te van a correr, te van a decir, vos no sos de los nuestros. Qué bueno que no soy de los tuyos, porque yo le creí a mi Dios, porque yo le creo a mi Dios, porque yo creo en lo que vale. ¿Y qué es lo que vale para mí? Jesús. Jesús. Este grupo de personas creía que Jesús podía atender a su necesidad. Y yo quiero decirte en esta tarde que si tú estás como uno de esos leprosos, Jesús está allí esperando tu clamor. Que le reconozcas a Jesús, al Maestro, como el único que puede darte la solución, la salvación, que puede darte la salida a tu necesidad. Él puede hacer la diferencia, porque estos leprosos estaban rodeados por 3 ciudades. Estos leprosos estaban rodeados de 3 circunstancias o de 3 grupos que podían cambiar su situación. Tenían a los galileos, a los samaritanos y a los de Jerusalén. Ninguno de ellos hacía nada por ellos. Ellos estaban aislados, separados del camino. Estaban separados de la sociedad y de sus afectos. Tal vez hoy están allí porque han tenido COVID, o porque tienen COVID, o porque están enfermos, porque no tienen trabajo, o por la situación de vida que tengan. No importa la situación de vida que sea. No importa la condición en la cual se encuentre el hombre. Allí está la iglesia de Cristo. Aquí está la iglesia de Cristo extendiéndole las manos en el nombre de Jesús para decirle, hay esperanza y hay vida en Jesús. En Jesús está la diferencia. En Jesús está la diferencia. Estos 10 leprosos tuvieron ese encuentro con el Señor y el Señor respondió a su clamor. Ellos tenían una sola cosa que hacer, ir y presentarse al sacerdote. Fue la demanda que el Señor les dio. Pero uno de ellos se dio cuenta que algo había pasado en su vida. Uno de ellos se dio cuenta que la lepra había desaparecido y volvió atrás. Y se presentó delante de Jesús y se arrodilló delante de él y se postró delante de él. El versículo 15, porque desde allí volvimos a leer, justamente por eso dice, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió.
El versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, hemos estado así? Dios nos ha bendecido y Dios nos ha guardado. Y a veces no todos vienen a los pies del Señor para ser agradecidos. ¿Y qué es estar a los pies del Señor? Es rendirse a su voluntad. ¿Qué es ser agradecido con Dios? Es obedecerle y servirle. Y eso es el fruto de la fe. El fruto de una fe genuina te lleva inequívocamente a los pies de Jesús. Aunque todos hayan sido vinculados por la fe, como hablamos desde el inicio, los 10 fueron vinculados por la fe en Cristo. El fruto de la permanencia en la fe, en mantener esa fe, inequívocamente te lleva a reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. No como un simple maestro y no como el Jesús de la cruz. No como el Jesús de Galilea. No como el Jesús nazareno, sino como el Jesús Salvador. El Jesús Señor. Porque el leproso, ya no leproso, se postró a sus pies. Se postró a sus pies y le daba gracias. Y esa activación que produce el agradecimiento y el postrarse a los pies de Cristo, esa activación en la fe produce salvación. ¿Saben qué tremendo es esto? Porque los otros 9 no se los menciona más en la Biblia. A los otros 9 quedaron en el olvido. Pero este postrado que agradeció a Dios, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Me están entendiendo? Tu fe te ha salvado. Hay una declaración del cielo. La actitud del hombre, la actitud de la mujer que se postra a los pies de Cristo, que le sirve, que le obedece, que se rinde a su voluntad, activa el cielo en favor de esa persona. Esa fe que usted mueve cuando usted se congrega, cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted levanta los brazos y adora, cuando usted dice amén, aleluya. Esa fe que se rinde a los pies de Cristo activa el cielo en tu favor y te dice, te he salvado. Esa fe te ha salvado. ¿Y de qué te ha salvado? ¿De cuántas cosas te ha salvado? ¿Y de cuántas cosas en el futuro te salvarán esa fe? Solo Dios lo sabe. Solo Dios es capaz de saberlo. Impresionante, increíble, impensable de cuántas cosas Dios nos ha salvado. No tendríamos forma de catalogarlas y de contarlas. Por eso en cada reunión cuando iniciamos con testimonios. Porque esos testimonios mantienen activa esa llama de fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo activo mi fe, agrado a Dios de tal manera que el cielo se vuelve en mi favor. El cielo se vuelve en nuestro favor. Allí nosotros en el mismo Evangelio de Lucas, en el versículo 17, Jesús le dice, no a los leprosos, sino a sus apóstoles, a sus discípulos, a usted y a mí. A usted y a mí, si usted es discípulo de Cristo, si usted está a los pies de Cristo, si usted está obedeciendo a Cristo, usted tiene un pastor, usted tiene un mentor, usted tiene alguien que le enseña, usted tiene alguien que lo discipule, entonces esta palabra es para usted. Jesús le dice, si tuviere fe como un grano de mostaza, podrás decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y te obedecerá. Sin importar la situación que sea que se presente delante tuyo, cuando tu fe está activada, cuando tu fe está bien direccionada, cuando tu fe está en el lugar correcto, le vas a decir a la situación que sea,
fuera de mi camino, y esa situación va a desaparecer de delante de ti, y se va a cambiar la maldición en bendición, se va a cambiar la lepra en alabanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue recibida, fue creída, fue empoderada, y usted se apoderó de esa palabra. Usted se apoderó de esa palabra en fe. Usted le creyó a Dios. Usted le creyó al Espíritu Santo. Y esa fe produjo el milagro. Y ese milagro, esa fe bien direccionada, produce adoración a Dios. Produce agradecimiento. Y si usted camina por allí, hermano, hermana, seguro que usted irá de victoria en victoria, en victoria y en victoria. No importa las veces que le tenga que dar vueltas al asunto. Allí Josué se paró con el ejército frente a las murallas. La palabra había sido dada. El hombre de Dios le creyó a Dios. El pueblo creyó a su pastor. El pueblo creyó a su mentor, a quien los discipulaba. Dieron las vueltas que tenían que dar y las murallas cayeron en tierra, porque la palabra que se dio, la palabra se creyó, y esa palabra creída, esa fe bien direccionada, activa el poder de Dios en nuestro favor. Esa rendición y esa adoración también es intimidad. Por eso es uno de los pilares para este 2022. Esa intimidad que descubrimos en Cristo, cuando nuestra fe es sacudida en bendición, cuando nuestra fe es activada, cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando nuestra fe comienza a ejercitarse diciéndole a esos árboles que están delante nuestro, salí de delante mío en el nombre de Jesús, diciéndole a la enfermedad, salí en el nombre de Jesús, diciéndole a ese demonio de pereza, salí en el nombre de Jesús, diciéndole al demonio de malas palabras, salí en el nombre de Jesús, diciéndole a todos esos espíritus de miseria, salgan de mi alrededor en el nombre de Jesús. Cuando vemos que el poder de Dios se empieza a mover, vemos que el avivamiento comienza en nosotros. En nosotros. El fluir y el mover y el poder de Dios es desde nosotros hacia los demás. Muchos pensarían, ay, ahora esos 10 leprosos se sanan y van a Jerusalén y revolucionan la ciudad. Ninguno revolucionó nada. Pero ese leproso sanado volvió a Samaria predicando el Evangelio, predicando los milagros de Jesús, dando testimonio de las grandezas de Dios, porque ese árbol se removió, esa tierra quedó libre y esa vida quedó sanada. Y de cuántas cosas Dios nos ha quitado para nuestro beneficio, y cuántas nuevas cosas ha traído Dios a nuestra vida, que hoy son motivo de alegría y motivo de alabanza, y por eso a sus pies estamos agradecidos y le somos gratos. Gloria a Dios. No hay dificultad, no hay problema, no hay nada que haya delante suyo, hermano, que Dios no pueda cambiar en alegría. No hay nada que Dios no pueda cambiar en bendición. Todo depende de que su fe se apropie de la promesa de Dios y usted actúe en consecuencia. Active ese camino, vaya por ese lado y verá el resultado del poder de la fe. Verá el resultado del poder de Dios en su vida, porque Dios es poderoso y cada palabra de Dios se cumple. Simplemente créale. Si usted no le cree, no importa, aunque no le crea, se va a cumplir. Al final del camino usted lo va a ver, porque al final del camino usted va a ver a los que creyeron ir a una eternidad de gloria y a los que no creyeron ir a una eternidad de condenación. La decisión es solo suya. Mi invitación como pastor es que usted le crea a Dios. Créale a Dios y viva las bendiciones de Dios en su vida ahora y en la eternidad. Que el Señor les bendiga.